comenzar, vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Estamos listos? Ayúdame con tus palmas. No
sumerjámonos todos en el río de Dios, para no salir igual, sino salir cambiados y transformados, porque ese es el propósito de Dios, el que día con día podemos ser transformados más a su imagen, a su semejanza, y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque un día llegaremos a la perfección y estaremos sentados junto con nuestro Señor Jesús en lugares celestiales. Y mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este lugar, es importante, es necesario hacer fiesta en la casa de Dios, sumergirnos en el río de Dios. Te invito ahí en tu lugar, cierra tus ojos unos instantes. Señor, te adoramos, Jesús, y te bendecimos. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Te damos las gracias, Señor, por la lluvia, por el sol. Todo lo has hecho, Señor, perfecto y a su tiempo. Sabemos que hay un tiempo, hay temporadas, y en medio de lo que tú has hecho y has formado para nosotros, queremos deleitarnos, Señor, en la creación, en tu grandeza, y venimos con un corazón contrito y humillado, Padre, y queremos adorarte, Señor, hacerlo con reverencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos ofrecerte, Señor, adoración. Pensé que caerían, nunca me has fallado. La espera terminará, sé que has vencido ya.
Dale gracias a tu lugar. Aleluya, Señor. Sa
palabra para ti, iglesia. God has a word for you, church. Cierra tus ojos Close your eyes y abre tu corazón. and open your heart. Hay un río, There's a river. hay un río que fluye por todas partes. There's a river flowing from everywhere. Y este río desemboca a un mar muerto. And this river, it goes straight to a dead sea. Y sus aguas The waters, saladas salty waters, se convierten en aguas dulces. they turn into sweet waters. Y todo pez muerto And all the dead fish será revivido. will come alive. Y habrá pescadores And there will be fishermen que aventarán sus redes. that will throw their nets. Y pescarán muchos pescados de todas las especies. And they will get a lot of fish from all kinds. Pero hay algunos, dice el Señor, But there's a few, says the Lord. que viven en charcos y en pantanos. They're living in dead water in swamps. Y no quieren meterse en mi río. And they don't want to jump into this river. Lo único que ustedes sirven es para sacar sal. It's the only thing, the purpose of that is to get the water, the salt out of the water. No quieren que endulcen sus aguas. They don't want the water to be sweet. No quieren dejar su pecado. They don't want to leave their sin. Déjate meterte por mi río, dice el Señor. Let yourself go in this river. El Señor dice que hay árboles The Lord says there's trees. que están creciendo They're growing en la orilla de este río. right on the edge of the river. Dice el Señor que tus hojas And God says your leaf jamás caerán. will never fall. Servirán para medicina. It will be to give life. Se mantendrán llenos de este río que fluye de mi templo. They will stay there by the river that is flowing from my temple. Y darán fruto cada mes. And they will give fruit every time. Y su fruto servirá And the fruit will be para dar alimento. to feed, Así dice el Señor esta mañana. says the Lord this morning. Thank you, Jesus. Amén. Así que empezamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo quisiera comenzar estas últimas semanas. Dios nos ha estado hablando fuertemente en el libro de Reyes y hemos estado estudiando un poco acerca de Elías, del profeta Elías. Yo quisiera continuar con esa línea. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de cómo el Señor lo levantó a él y cómo la oración de Elías tenía tanta autoridad. Vimos cómo a través de su oración Dios resucitó a un niño. A través de su oración multiplicó alimentación para una familia. Pero sobre todo, leíamos la semana pasada y estudiábamos cómo él se había levantado en contra de la idolatría del pueblo de Israel y había hablado, ¿verdad?, con el rey Acab y había marcado como le dicen, un challenge. ¿Cómo se dice la palabra challenge? Un reto. Él había hecho un reto contra los sacerdotes de Baal, que eran 450 y 400 de Astaret. Era un total de 850 profetas. No voy a leerlo de nuevo, pero quiero recapitular rápidamente, porque Dios respaldó la oración de Elías.
y le dio una de las victorias más grandes registradas en el tiempo de los reinos de Israel y de Judá. Pero sin embargo, después de él haber logrado esa gran victoria, después de que Dios se manifestó en su poder y todos esos profetas falsos fueron matados, fueron sacrificados, él entró en un tiempo de cansancio espiritual y físico. Porque cuando él terminó la victoria, leíamos la semana pasada que la reina Jezabel es la esposa del rey Acab, lo había amenazado de muerte y le había dicho: de aquí a 24 horas tú vas a pasar por lo mismo que pasaron todos estos profetas, serás decapitado. Y en él llegó un desánimo en el cual él decidió mejor irse, salir, se fue al desierto. ¿Por qué? Porque él vio que a pesar del poder manifestado de Dios, las cosas no paraban, los ataques no paraban en contra de él y del pueblo de Dios. Entonces yo quiero que leamos en unos momentos, cuando escuchamos la palabra, el nombre Jezabel, todo el mundo sabe que Jezabel era una reina muy malvada. Al rey Acab se le conoce como uno de los peores reyes en la historia de Israel. Primeramente porque se casó con una mujer que no era israelita. Se casó con una mujer que era fenicia. Y no nada más era fenicia, pero era idólatra. Era sacerdotisa de Baal, que era uno de los dioses más fuertes de aquel tiempo. Y ella era tremendamente manipuladora. Y ahorita vamos a leer un poco acerca de quién era Jezabel. Quiero que leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 18 y en el versículo 20. Ahí si tienen su Biblia, si no lo vamos a poner aquí en la pantalla. 18 y 20. Y esta parte es parte del mensaje de Dios hacia las 7 iglesias de Asia. El libro de Apocalipsis es un libro para estos tiempos. Cuando se dio la palabra, era para que, entendiendo que para estos últimos tiempos, era que el libro de Apocalipsis traería la revelación para el final. Y Juan escribe a 7 iglesias en Asia. Y esta carta que vamos a leer, no la voy a leer toda, pero es la iglesia de Tiatira. Y vamos a leer esos 2 versículos, 18 en adelante. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero en el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nomás voy a leer hasta ahí. Cuando tú lees en el libro de Primera de Reyes, nos está hablando de una Jezabel de carne y hueso, una reina malévola que era manipuladora, que era idólatra, que utilizaba la sensualidad para lograr
hacer lo que ella quería y que no permitía que nadie en autoridad le dijera qué hacer. Esa era la Jezabel de Primera de Reyes. Pero la Jezabel que habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 que acabamos de leer, es el espíritu de Jezabel. Es una potestad demoníaca que en aquel tiempo estuvo manejando y trabajando en el reino de Israel durante el reinado del rey Acab. Pero hay varias palabras claves que yo escribí aquí, por un lado, de lo que acabamos de leer. Y la primera en el versículo, porque en el 19 dice como que es una iglesia buena, todo pareciera estar bien. Dice, conozco tus obras de amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. O sea, has mejorado, vas bien, iglesia. Pero sin embargo, en el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y la primera palabra que me viene a la cabeza es toleras. Un sinónimo de la palabra tolerar es permitir. Tú sigues leyendo y la próxima palabra que te viene, así casi reteñida, dice, se dice profetiza. Alguien que se dice profetiza, porque no era profeta. Dice, se dice profetiza, lo que es espíritu engañador. De ahí es enseñe. Sinónimo de enseñar es instruir. Y luego dice, seduzca. Seducir es envolver. De alguna manera te envuelve. Y luego dice, a fornicar. Sinónimo de a fornicar sería hacer lo malo. Y finalmente dice, a comer cosas santificadas a los ídolos. Y eso es participar en idolatría. Entonces, cuando ponemos todas estas palabras y sinónimos, dice, permites al espíritu engañador que instruya y envuelva a hacer lo malo, participando en idolatría. Es exactamente lo mismo, pero cuando desmenuzas un poquito lo que está escrito, te está dando un mensaje claro de lo que Jezabel hacía antes. Es el mismo espíritu que está operando en estos días sobre las familias, sobre las iglesias, porque aquí lo está diciendo. La iglesia de Tiatira era una iglesia que iba bien, que daba frutos, pero sin embargo se estaban permitiendo cierto espíritu engañador que se enseñara y de alguna manera envolviera a las personas a hacer lo malo. El espíritu de Jezabel que está activo en el día de hoy es un espíritu que siempre tira hacia el liderazgo. En Primera Reyes, ella manipulaba a su esposo, al rey. Al rey Acab era conocido como un hombre débil de carácter y de espíritu. Él se asoció con ella por conveniencia. Él quería paz y quería que su reinado fuera grande en comercio, y lo fue. Porque el pueblo de Israel en ese tiempo tuvo uno de los periodos más largos, si se pudiese llamar así, de paz. Y al mismo tiempo había un auge tremendo en cuestiones de comercio y prosperidad dentro del pueblo. Pero
él había dejado que esta mujer engañadora se encargara de meter todo lo que ella quería, toda la idolatría, todos los dioses, todas las prácticas. A Baal le tenían que sacrificar hombres, mujeres, pero sobre todo niños. Los mataban, los quemaban. Porque el Dios como tal, con minúscula, el Dios Baal, demandaba sangre. Y bajo el reinado de Acab, cuando él permitió que Jezabel tomara control de esto, sucedieron todo tipo de atrocidades. Entró un espíritu engañador, que es el mismo espíritu engañador que opera el día de hoy en medio de nosotros, tratando de minimizar que si agarras esto, le pones agüita y lo haces más ligero. Como diríamos en inglés, watered down. Agarramos la Biblia y tomamos el Evangelio como a mí me gusta. Porque aunque aquí dice que tengo que vivir en santidad, yo voy a aplicar esa palabra y voy a decir, voy a vivir lo mejor que pueda. Pero Dios no nos está dando, ni murió, Jesús no murió por nosotros lo mejor que pudo. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Y si el sacrificio fue completo y total, ¿por qué no habríamos de entregarle nuestra vida completamente? Y no, como decimos, en abonos, poquito, poco a poquito. Primero me voy a quitar esto y luego me voy a quitar lo otro. Dios quiere verdaderamente que nos comprometamos y le respondamos a lo que Él nos ha hablado. Vamos a leer el Primero de Reyes, volviendo nuevamente de acá, hablando de acá. Él no tenía excusa porque él era un Dios, era un rey que conocía a Dios, pero había decidido dejar que la mujer lo manipulara. Y leemos en Primera de Reyes 21-25, dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Qué quiere decir se vendiese? Se entregó, se dejó, lo permitió. Él, dice en este versículo, se vendió, se entregó totalmente a la práctica que Jezabel quería hacer, de ser manipulado. Entonces no olvidemos, acá representa a un hombre débil de carácter y de espíritu. Su primer error fue haberse casado con una mujer impía e idólatra. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que no es cristiano, no es creyente, pero lo voy a convertir. Una y otra vez. Y terminamos siendo convertidos. Pero sabrá Dios en qué, ¿no? O sea, si la Biblia te está diciendo que te mantengas a un lado y te mantengas al margen, a ti y a mí, es porque es necesario. En 2 de Corintios 6:14, 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Yo había hablado anteriormente de esto. El yugo desigual no solamente es en matrimonio, es en sociedad, es en los trabajos. Yo por un tiempo estuve en un yugo desigual en el trabajo y no me iba nada bien. Y el día que entendí que Dios quería
bendecirme y que me apartara de lo que me estaba afectando, fue cuando Dios me bendijo y el diablo regresó y me dijo, él mismo, la persona de la cual me separé, me dijo, ¿seguro que te quieres separar? Digo, porque nosotros somos más grandes que tú. Dijo, y recuerda que el pez grande se va a comer al pez chico. Nunca se me va a olvidar. Yo lo mencioné anteriormente. Pero ahí es donde vamos a creer en las palabras, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Porque el diablo siempre viene con una intimidad a meterte duda. ¿Será que te va a ir bien cuando te estás apartando? Este trabajo es muy bueno, ¿tú estás seguro? Cuando Dios habla, más vale que escuchemos. Porque ahí es donde viene la bendición. Jezabel estaba determinada a acabar con el culto a Jehová. Ella había convertido al pueblo de Israel en un pueblo idólatra. Habían destruido los altares de Jehová y habían levantado templos a dioses extraños. Eran aproximadamente 10 millones de israelitas los que adoraban a Baal y solamente 7,000 los que se habían mantenido sin doblar rodilla y sin adorar a ninguno de esos dioses, porque Dios guarda a su remanente. ¿Por qué es importante conocer quién es Jezabel? ¿Qué onda con esta Jezabel? ¿De qué se trata Jezabel? Jezabel fue la destrucción del rey Acab, porque lo manipuló. No nada más hacía con él lo que le daba la gana. Pero ahorita vamos a leer, quiero que leamos algunas características de Jezabel. Primeramente, yo puse 4. La primera era una mujer rebelde. Y vamos a poner aquí rápidamente en la pantalla, en Primera de Reyes 19:1. Dice, Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí estamos viendo cómo Elías está mencionando, ¿verdad? Acab corría y le decía a Jezabel, le daba cuentas a ella de lo que estaba pasando. En Primera de Reyes 8:4, dentro de la rebeldía de ella misma, Primera de Reyes 18:4, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, dice, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50, dice, y los sustentó con pan y agua. Los guardaba, ¿por qué? Porque Jezabel los quería matar. Otra característica de Jezabel, o del espíritu de Jezabel, que hay que estar muy con el ojo puesto, es ser una persona manipuladora. Primera de Reyes 21:7. Y lo voy a leer. Esta es la historia tremenda de lo que ella hizo. 21:7, lo leo. Dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Versículo 11 dice: y los de su ciudad, los ancianos,
y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Ella había falsificado las cartas y la firma del rey. Versículo 12 dice: y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, tal y como ella lo había dicho. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y Nabot, dice, se sentaron delante de él, dice, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y aquí vemos en el versículo 14, dice: después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Casi, felicidades, reina, te salió perfecto, ¿verdad? En el versículo 15 dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y aquí vemos al rey, dice: y oyendo Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Esto fue porque cuando el rey quiso comprar esa viña, Nabot le dijo: no te la quiero vender a ningún precio, porque es la heredad de mis padres. Pero la reina Jezabel dijo: no te preocupes, tú la quieres, yo sé cómo dártela. Era una mujer manipuladora, era una mujer perversa. Y en Primera de Reyes 19, en los primeros 2 versículos, vemos cómo ella echó en corrida, como decimos en México, ¿verdad?, a Elías, y se acabó. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y aquí donde la reacción de Elías, viendo pues el peligro, se levantó y, dice, se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Es una reina perversa. Y finalmente el 4, otra de las características de Jezabel, era seductora. Y en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, aquí el rey ya había muerto. Ella ya era una mujer grande, tenía hijos grandes, pero sin embargo nunca dejó de hacer lo que ella era. Y en Segunda de Reyes 9:30, Segunda de Reyes 9:30 dice: vino después Jehú. Jehú era el rey que acababa de ser ungido para tomar posesión del pueblo de Israel. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, dice, se pintó los ojos con antimonio. ¿Quién sabe qué sería antimonio? Pero se pintó los ojos. Dice: y atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Atrevida la dama, ¿no? Era una mujer seductora, que de alguna manera ella trataba de llamar la atención y de salirse con la suya de una manera u otra. Jezabel era mucho más allá de una adúltera, una fornicaria y una mujer sensual. Ella manipulaba, controlaba y tenía sed de poder. Pero sobre todas las cosas, ella tenía un odio por lo profético. Cuando ella supo que Elías había matado a los profetas, se metió en ella el quererlo matar. El mismo espíritu de Jezabel lo vemos en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Cada vez que el espíritu de Jezabel, o esa fuerza demoníaca que quiere venir a destruir,
ve la posibilidad de destruir lo profético, siempre lo va a tratar de hacer, y ahorita lo vamos a leer. Hoy en día el espíritu de Jezabel está más activo que nunca. A veces pensamos que no sucede, pero vemos en muchas iglesias, en muchas familias, lo que llamamos matriarcado. ¿Por qué? Porque son mujeres que muchas veces no saben respetar autoridades. Son mujeres que no saben valorar lo que Dios les ha dado, que de alguna manera u otra se van a salir con la suya. Ahora, yo digo ahorita, estoy mencionando, eran mujeres, son mujeres, pero el espíritu de Jezabel también se activa en hombres, hombres manipuladores, hombres que no tienen respeto por la vida, hombres que no le dan a Dios su lugar, hombres que de alguna manera buscan cuando quitamos a Dios del trono, automáticamente estamos trayendo idolatría a nuestra vida. Mencionaba yo el día jueves algo sencillo. Ahora que en el Mundial, cuando jugó el equipo de México, lo mencionaba yo el jueves, hubo muchas iglesias que cambiaron el horario del servicio para no perderse el partido, o lo recortaron para rápidamente ponerlo en las pantallas de la iglesia y poderlo ver. Quizás tú dices, pero pues eso no tiene nada de mal, hombre. Seamos prácticos. Pero eso no es ser práctico. Eso es ver qué prioridad tienes tú en tu vida. ¿Dónde tenemos a Dios? Porque si Dios no está en el trono, ¿quién está en el trono? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestro mover? ¿Nuestro trabajo? ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿Qué ocupa nuestro primer lugar? ¿Nuestros hijos? Porque muchas veces todo el mundo se puede estar quemando, puede estar ardiendo Troya, ¿no? Pero que no lloren nuestros hijos por alguna tontera. Porque nos peleamos con quien nos tengamos que pelear, porque no hemos dado el lugar que Dios quiere o que Dios merece, sino que constantemente estamos poniendo las prioridades fuera de orden, fuera de control. Jezabel promueve el libertinaje. ¿Qué es? ¿A qué me refiero con el libertinaje? Como lo decía ahorita, el water down, el bajar las cosas. En lugar de orar más y buscar más de Dios, es quitarle tiempo a eso y dedicarlo a otras cosas. El poquito pecado, el poquita droga, poquito alcohol, poquita murmuración, poquitas maldiciones. Pero no decidimos en nuestro corazón darlo todo, sino que siempre negociamos con Dios para decir, Dios me perdona. Vengo a la iglesia el domingo y me voy a trabajar lunes, martes y miércoles. Hago lo que quiero. Me pongo en la computadora a ver pornografía. Me pongo a despellejar a las personas, a hablar mal de todo el mundo. Que al cabo el lunes, el domingo vengo y le pido perdón a Dios otra vez. Y la próxima semana, lo mismo. Una vida sin compromiso con Dios. Libertinaje. Libertinaje moral. Libertinaje espiritual. ¿Qué me permito hacer? ¿De qué me estoy llenando mis oídos, mi corazón, mi mente? ¿Qué estoy viendo con mis ojos en las pantallas cuando estoy solo? ¿Qué me permito hacer?
Muchas veces pensamos que porque Dios no está enfrente de nosotros, nos va a perdonar y no va a pasar nada. A veces pensamos que podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, que como hijos podemos engañar a nuestros padres y hacer lo que nos da la gana. Pero se nos olvida que todo está siendo marcado de arriba. ¿Qué podamos hacer que Dios no sepa? Este espíritu diabólico también permite y motiva y promueve la falta de respeto a la autoridad. Lo vemos una y otra vez. La gente faltándole al respeto a los policías, a las personas que están en autoridad en cualquier área. Secularmente, los hijos no quieren respetar a los padres. Muchas veces los hijos te dicen, es que yo tengo derechos, y si no me dejas hablar. Y nos ponemos al tú por tú con nuestros hijos y nuestros padres. Y podemos muchas veces mencionar, hasta maldecir. Dios no se agrada cuando no podemos tener respeto por la autoridad. En la iglesia es lo mismo. Dios ha puesto personas en liderazgo con autoridades. La autoridad no te la da un micrófono. La autoridad no te lo da un instrumento musical para poder yo hacer lo que yo quiera y yo me expreso. Para poder ser respetado, tengo que respetar. Yo quiero recibir autoridad. Tengo que aprender a vivir bajo autoridad. Jezabel promueve la falta de temor a Dios, el no tomar en serio lo que Dios me habla, lo que Dios me dice, lo que su palabra me dice. Muchas veces venimos, tomamos la Santa Cena, oramos juntos, pero no han pasado 24 horas y estamos pecando de la misma manera que hemos hecho los últimos 6 años. Porque no tenemos temor de Dios. No hay convicción de pecado. Entramos a la sangre, nos limpiamos y nos salimos y volvemos a pecar. Y así estamos. Parece que estamos bailando. Dios no se honra, Dios no se agrada cuando vivimos tú y yo de esa manera. Tenemos que aprender a respetar las leyes establecidas por Dios, no nada más en la Biblia, pero como maridos respetar a nuestras mujeres, como mujeres respetar a nuestros maridos, padres a los hijos a los padres. Tiene que haber un respeto mutuo. A veces pensamos que porque yo tengo 52 años y él tiene 19, yo le puedo faltar al respeto y él se tiene que quedar callado. Dios me va a pedir cuentas cuando yo no sé respetar a la gente que me rodea, cuando yo no sé respetar a la gente que trabaja conmigo. Este mismo espíritu demoníaco de estar constantemente manipulándolo todo. Hay mujeres que manipulan a los maridos, que cuando no les hacen lo que ellos quieren a ellas los manipulan muchas veces con el sexo. Las mujeres manipulan a los hombres con la comida. Aquellos que les gusta comer rico. Así que si me ven comer hamburguesas no quiere decir que me castigaron. Pero hay tantas formas de manipulación.
Pensamos que eso ya no sucede. No, está más vigente ahora que nunca. En Efesios 5, 21, 24 dice bien rápido. En Efesios 5, 21, 24 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta es la parte favorita de los hombres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza, y hasta lo repetimos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, y lo subrayamos en todo. ¿Es cierto? Como hombres somos cabeza, pero muchas veces queremos ser cabeza nada más de ciertas cosas. Yo quiero ser cabeza, y aquí yo mando, y le gritamos y demandamos, pero ¿será que verdaderamente estamos siendo cabeza en todos los aspectos? Supliendo, ayudando. Se nos olvida que son vasos frágiles. Qué bueno que no está Silvia, porque puedo hablar y decir así con libertad. Si no, vamos a decirte: ¿qué pasó? ¿Qué acabas de decir? Se nos olvida que son vasos frágiles, y las agarramos y las rebotamos como si fueran de plástico. Mira, y cuando leemos el 21 que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo no puedo demandar o esperar que mi mujer se me sujete si yo no me estoy sujetando a Dios. La mujer tiene que sujetarse a su marido, media vez el marido esté sujeto a Dios. Por eso dice unos a otros, porque qué bueno sería, ¿verdad?, que en mi casa mi esposa y mis hijos se sometan a mí y se sujetan a mí, y yo no tener que sujetarme a nadie. No es lo que dice. Dice unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir en el temor de Dios? Bajo su voluntad, bajo su ley, bajo sus reglas, lo que Él estableció, lo que está escrito, tratándola como vaso frágil, sin provocar a mis hijos, respetándolos. Mujeres, someteos a vuestros maridos, dice bien claro. Yo sé que aquí eso no es el problema. Aquí todo el mundo sabe y conocemos nuestro lugar y nuestro puesto, nuestra posición delante de Dios, y no hay problema. Pero es algo que también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a formar o forman una familia. Están por formar familias. Y lo que ellos aprendan de mí, ellos lo van a aplicar en sus vidas con sus hijos, con sus esposas. Entonces, yo quiero que mis hijos me respeten, yo los debo de respetar a ellos. Darles un consejo sabio. Yo he cometido muchos errores en mi vida, y yo voy a cuidar de que mis hijos aprendan de mis malas experiencias, porque si yo los amo, yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe que si yo me quiero bajar por aquí, le dice: no, vente por acá. Pero es que es más cortito. No, pero vente por acá. ¿Por qué? Porque a lo mejor me voy a tropezar, me voy de nariz. Y si me quiero subir otra vez, no, te tienes que venir por acá, por el camino largo.
pudiera ser algo sencillo. O tú puedes pensar, qué bobo es eso. Porque en el proceso que Él me llevó por allá, yo aprendí y recibí lo que no hubiera aprendido y recibido si me hubiera venido por aquí. Las matemáticas de Dios. Porque cuando yo llegue al final de mi proceso, Elías venció a esos profetas falsos. Pero tuvo que pasar un proceso. Y cuando él terminó, no había bajado los brazos de celebrar. Y ya estaba otra prueba encima. Ya estaba Jezabel queriéndolo matar y perseguir. Pues si puede pasar, Adrián, por favor. Dios quiere que tengamos cuidado. Si Él lo puso en Apocalipsis capítulo 2, es porque es necesario que como iglesia, como familia, como personas, estemos con la alerta bien prendida. Porque estos espíritus engañadores están operando el día de hoy. Y ese propósito es para destruir matrimonios, para destruir a nuestros jóvenes, para llenarlos de pecado y de inmundicia, para decirles en el oído, no te preocupes, Dios todo te lo perdona. Dios es amor, pero también quiere compromiso. Yo amo a mis hijos, pero yo les demando. Porque si todo lo que ellos me piden yo les doy, les doy, les doy, se van a destruir solos. Porque no va a haber un propósito en sus vidas. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es coincidencia que estés aquí esta mañana. Pudiéramos haber estado en las cobijas, escuchando la lluvia, comiendo barbacoa. Pero entonces nos hubiéramos perdido esto. Aunque lo puedas ver en el internet, no es lo mismo, vivo de todo color. Pero el espíritu de Jezabel es peligroso. Y como lo dije, lo repito. No quieras buscar la manifestación del espíritu de Jezabel solo en las mujeres. Porque esa potestad demoníaca también está en los jóvenes, los hombres, en los niños. Manipulación, destrucción. Todo lo que te aparta de Dios. Todo lo que baja a Dios del trono para poner algo más ahí. Es idolatría. No esperes estar postrado delante de una imagen con veladoras para decir que eres idólatra. Si Dios no ocupa el lugar número 1 en tu corazón, estás idolatrando. Vamos a cerrar nuestros ojos. El día de hoy, ese espíritu de Jezabel no tiene lugar en nuestras vidas. Pero es necesario que estemos muy alertas y muy vigilantes. No nada más que no se manifieste en la gente que nos rodea, pero que no se manifieste en nuestras propias vidas. Que a lo mejor estamos nosotros dando lugar a ese espíritu inmundo y estamos destruyendo nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Dios te dice esta mañana: abre tus ojos, iglesia.
El rey Acab pagó un precio muy alto por su desobediencia. Acarrió juicio contra su familia y pagó con su vida. La reina Jezabel terminó siendo arrojada por una ventana de un edificio. Dice la Biblia que cuando cayó, su sangre salpicó la pared y los animales que estaban por ahí. De ahí pasó un carro con caballos y se la llevaron, la atropellaron. Y finalmente se cumplió la profecía que Dios había hablado, y los perros se la comieron. Dice la Biblia que lo único que quedó de ella fueron sus pies y sus manos, pero nunca más quedó rastro más de ella. Pero el espíritu inmundo de manipulación y sensualidad sigue entre nosotros. Así que como la carta a la iglesia de Tiatira dice: ten cuidado, iglesia. Abramos nuestros ojos. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos alertas y nos hablas. Porque como nos amas tanto, Señor, también permites que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para entender. Te pedimos que nos enseñes en qué estamos fallando. Si en alguna forma estamos siendo manipuladores o manipuladoras. Si estamos queriendo de alguna manera u otra el no respetar las autoridades, el no tener respetos por nuestra familia, por nosotros mismos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y nos guíes. No queremos ofenderte, no queremos pecar contra ti, queremos estar listos para ti. Te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre y te decimos: ayúdanos a ser un pueblo, una familia, hombres y mujeres, que siempre estemos atentos y despiertos para que el engaño no venga a nosotros. En el nombre de Jesús.